el domingo pasado. Y antes de continuar con ella, quiero hacer un resumen muy rápido de lo que les enseñé en relación a la bendición de Dios. Esto para mí es un tema un poco complejo. Sé que ustedes entenderán muchas cosas y gracias al Señor porque pone en mí un deseo de seguir haciendo con todos los errores, con todas las cosas que pueda uno cometer, porque no soy experto y como les he enseñado a veces tampoco practiqué para esto porque no era lo que esperábamos en nuestra vida, pero llegó y como llegó damos gracias a Dios, lo recibimos y continuaremos adelante con eso. La enseñanza pasada del domingo está en el enlace del canal que tiene la Iglesia Cristiana Pai Facatativá. En YouTube hay un enlace, le invito para que se suscriba y pueda también verlas en ese enlace. En Facebook también hay una reproducción de las enseñanzas. Usted puede entrar también y hacer uso de ese canal y escucharlas también. En el resumen que quiero compartirles sobre la bendición de Dios, hemos hablado mucho como pueblo de Dios sobre la bendición. Permanentemente bendecimos a nuestros hermanos, decimos Dios le bendiga, el Señor te bendice, te bendigo, pero tal vez no hemos entendido lo que representa la bendición. Voy a dar ese esquema de lo que es la bendición de Dios, que se relaciona en el libro de Efesios capítulo 1, verso 3. Quiero que estén atentos con la palabra de Dios, sus Biblias, para que puedan ver y entender qué es lo que estamos hablando. Viene con el concepto fundamentado en la palabra de Dios. Dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, de las cosas fundamentales que vimos el domingo pasado es la traducción de lo que significa la palabra bendición en hebreo. Y la traducción tiene en hebreo y en griego diferentes traducciones, posiciones de lo que Dios piensa y ha dicho de la bendición. Pero la fundamental y la que vamos a tocar y la que hemos estado tocando en esta mañana es sobre el significado de la palabra bendición, que significa asegurar la fecundidad, asegurar la fertilidad. También tiene como significado la acción de bendecir, de decir algo bien. Otra de los significados está relacionado con la felicidad, y del griego Makarios está relacionada con las bienaventuranzas o ser doblemente feliz. Digamos que hasta aquí hemos podido ver lo que Dios dice sobre la bendición, como el significado en esa lengua hebrea, griega, en la que ha estado escrita la palabra. Entonces, la bendición es una declaración de la buena voluntad de Dios sobre sus hijos. Hermoso esto. Una condición de Dios para el cumplimiento de su palabra, la bendición. Vemos que al principio Dios nos confirma cómo Él declara su bendición. Cuando Dios hizo todas las cosas al principio en el Espíritu y las materializó por medio de Jesucristo, siempre estuvo en su corazón bendecir a sus hijos. Eso es algo fabuloso, es fundamental en nuestra vida. Dios declaró su buena voluntad, la que es la agradable y perfecta para nosotros. En Romanos capítulo 12, verso 2, la palabra dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, la primera vez que en la Biblia aparece la bendición, como lo hablamos en la enseñanza pasada, esta bendición relacionada con la fecundidad, con asegurar la fecundidad, la fertilidad, lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 1, verso 21 y 22. Ahí que usted lo está leyendo en la palabra, cuando Dios dice que creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve,
lo que las aguas produjeron según su género y toda ave según su especie. Dice que vio Dios que era bueno y Dios los bendijo diciendo fructificad y multiplicad. Luego, en el mismo capítulo, en el versículo 27 y 28, la palabra dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Son las dos primeras acciones de bendición que Dios tiene en su palabra inicialmente. La primera es una bendición relacionada con la fructificación. La bendición que se relaciona con la fructificación o fertilidad, encaminada a que todo ser humano en la tierra debe fructificar, debe reproducirse, por decirlo de alguna manera. Son las dos primeras veces que Dios bendice, y la bendición basada en estos pasajes tiene que ver con el dar fruto en nuestra vida. Y el fruto de nuestra vida, el primer fruto que tenemos es nuestros hijos. Habla de fructificar, habla de tener hijos. Y que los crías de ganado tengan también crías, y que las aves de los cielos también tengan crías, y que la tierra dé su fruto. Pero Dios declara fructífero a todo ser viviente en la tierra. Eso fue el origen de todas las cosas, la bendición original de Dios. Pero después de la caída del hombre encontramos otras cosas. Entonces, después de la caída del hombre, cuando entra la muerte espiritual al hombre, todo hombre o mujer que nace está destituido de la gloria de Dios, dice la palabra. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es algo que es real para el mundo, pero tú y yo volvimos a tener la restitución de nuestra posición como hijos cuando aceptamos a Jesucristo. Volvimos a tener esa condición inicial de Dios, de hijos santos, ahora justos y limpios. Es lo que dice la palabra y es lo que hemos venido enseñando. Si usted escucha las enseñanzas, usted va a entender un poco por qué el pensamiento de Dios sobre nosotros es que somos sus hijos, que somos santos, que somos justos, que somos limpios, que somos salvos. Bien, entonces Dios asegura su bendición para que permanezca por su gracia en la humanidad mediante la promesa que Dios le hizo a Abraham. Vamos a verlo ahora más adelante. Dios declara a Abraham justo por creer. Dios promete a Abraham, como el padre de la fe, su bendición de fertilidad, y lo vemos en el libro de Génesis capítulo 12, verso 2 al 3. Estoy muy rápido porque necesito entrar a la enseñanza de hoy. Y haré, dice en el capítulo 12, verso 2 y 3, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios garantiza la fructificación de todas las familias de la tierra. Dios asegura la fertilidad en los hogares, en las granjas, en las casas, en la naturaleza. Dios asegura que toda su creación sea fructífera. Bien, las bendiciones de Dios para sus hijos, pues hoy no han cambiado. Para sus hijos, los que han vuelto a ser restituidos a la casa de Dios, a la casa del Padre, a ser hijos de Dios, a pertenecer a la familia de Dios, esa bendición que desde el comienzo fue dada y declarada, no ha cambiado para los que hemos aceptado a Cristo. Las bendiciones diseñadas por Dios y declaradas por su Hijo desde el principio son para nosotros. Las bendiciones de su justicia, su gracia, nos permiten volver a tener todas las bendiciones espirituales y materiales. Entonces aquí entramos en un aspecto de la palabra que es importante, que tiene que ver con el tipo de bendición. Entonces hay bendiciones espirituales y hay bendiciones materiales. La bendición de la fructificación, porque vemos en el libro de Génesis capítulo 1
verso 27, vemos que allí el hombre, Dios, declara al hombre su palabra de bendición y le dice: fructificaos y multiplicaos. Dos acciones de la bendición de Dios que las vamos a ver. Entonces, la bendición de la fructificación, esta bendición tiene que ver con la posición que tenemos como hijos de Dios. La posición como hijos de Dios. La bendición de la fructificación está encaminada a pertenecer a la familia de Dios, a que Dios como Padre quiere tener muchos hijos. Y la forma de tener esos hijos de Dios como Padre es mediante la fructificación de mi hogar, teniendo hijos, gloria a Dios por los vientres, por las familias, por los hijos, y la fructificación de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos, es decir, hijos naturales e hijos espirituales. Bien, la bendición espiritual está relacionada con la bendición a Abraham. Las bendiciones espirituales son semillas. La palabra de Dios es esa semilla que nos permite a los hijos de Dios dar fruto. La palabra de Dios, por medio de su palabra, es que nosotros creemos y desarrollamos el poder y la habilidad para ser fructíferos. Que el nacimiento de un niño forma parte de ese poder y esa habilidad que Dios nos entregó para ser fructíferos. El Evangelio, que es poder de Dios, es la habilidad que Dios nos da para ser hijos espirituales, para fructificar desde el ámbito espiritual, haciendo hijos espirituales. Bien, por eso, cuando leímos al inicio en el libro de Efesios, vimos que esa bendición de Dios, que nos bendice con toda bendición espiritual. Entonces, todas las bendiciones son espirituales, pero unas se enfocan desde el ámbito netamente espiritual y otras están enfocadas desde el ámbito netamente material. Pero todas son espirituales. Cuando Dios formó la tierra, la hizo primero en su espíritu y luego la puso en materia. Eso es claro, está en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pero hablando de las bendiciones, cuando nosotros somos fértiles o fecundos y hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos, estamos asegurando esa bendición de Dios que es la fecundidad. Somos fructíferos porque damos frutos naturales y espirituales. La palabra en Juan capítulo 1, versos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, legítimos hijos engendrados por Dios. Dios, un Dios fructífero, sus hijos fructíferos. Bien, en el Salmo 2, capítulo 7, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Son versículos que están soportando la palabra que estamos enseñando. Encuentra también usted ahí en Romanos capítulo 8, verso 14 al 17, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Entonces, la bendición de fructificar, hijos naturales e hijos espirituales. En Génesis capítulo 12, 2 y 3, estamos viendo la bendición espiritual sobre la vida de Abraham. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré. O sea, no solamente nos bendice, sino también engrandecerá nuestra vida. Cosas importantes que debemos de conocer, porque su fidelidad con nosotros es para siempre. La fructificación de cada vida espiritual
debe de ser como el Padre desea que ocurra en nuestras vidas. Por eso tener hijos no depende de nosotros. Escuchen, hay una decisión en nosotros de querer tenerla, porque esa decisión Dios la respeta. Pero los hijos que provienen de Dios son engendrados en el corazón de Dios. La palabra dice que Él nos concibió desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera tú habías nacido antes que hubieras pensado en que ibas a tener hijos. Son propósito de Dios. No se pueden cambiar. Por eso a veces decir, no quiero tener hijos o no quiero ir por el mundo y predicar el evangelio, quiero que vaya otro, eso no es una decisión netamente tuya. Hay una voluntad, pero Dios ha definido, ha predestinado un propósito para ti y Él lo cumplirá. Él no lo hará contigo a la fuerza, solamente su espíritu te seducirá para que tú entiendas que debes hacerlo. Ahora, si tú no deseas hacerlo, Dios no se va a oponer a que tú no lo hagas. Pero deberás entender que en la renovación del entendimiento deberás aplicar la palabra y ver que la palabra es vida. Bien, dentro de lo que hemos venido estudiando, la palabra fructificar no solamente tiene que ver con dar hijos, lo vimos en la enseñanza pasada, también tiene que ver con el fruto del Espíritu que cada uno de nosotros tiene que dar. La palabra dice en Mateo capítulo 7, verso 16 al 20, dice que por sus frutos les conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, y no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Así que por sus frutos les conoceréis. Es decir, que es una ley de la naturaleza, de la vida de Dios. Una ley que ni siquiera podrá ser modificada por Dios. Esto suena difícil de entender, porque Dios es el que hace todas las cosas. Pero cuando Dios instaura una ley, Él no la modifica. Esa ley queda, porque sus leyes y sus estatutos son perpetuos, dice la palabra. Y su ley es buena, es sabia. Entonces, cuando Dios dice que tú debes de dar fruto, es porque el Espíritu te guiará a la verdad para que tú des el fruto. Si no estás dando fruto, no te desanimes. El Espíritu te guiará. Solamente dile al Espíritu Santo, Espíritu, guíame para dar ese fruto. Guíame para que yo pueda cumplir el propósito. En Gálatas capítulo 5, verso 22, la palabra habla del fruto del Espíritu. Y ahí vamos a encontrar que nuestro espíritu debe dar el fruto que el Espíritu de Dios trae sobre él, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, que contra tales cosas no hay ley. Es decir, son tan naturales de Dios, son tan implícitas en la vida del hombre, que no tienen forma de ser justificadas ni ajusticiadas, por decirlo de alguna manera. En el Salmo capítulo 1, verso 1 al 3, estamos haciendo un bonito recorrido de la palabra. Hacía rato no me gozaba tanto en encontrar tantas cosas de la palabra, pero me gozo. Dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero me gusta esto, escuchen. Salmo 1, 1 al 3, me gusta esto. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, es decir, tendrá bendición. Todo el que medita en la ley del Señor, todo el que medita en su palabra, todo el que pone por obra la palabra, será plantado, escuchen, será plantado como un árbol junto a corrientes de agua, que se alimenta del agua, de la vida de Dios, y será plantado junto a corrientes de agua viva, da fruto a su tiempo,
escuchen, da fruto a su tiempo. Debes de dar fruto. Tienes un tiempo para hacerlo. De pronto tu tiempo no ha llegado, pero es hora de que reconozcas y entiendas que ese fruto que tú debes dar tiene un tiempo. Y yo creo que el tiempo está llegando para que tú y yo demos fruto de lo que Dios quiere y debe hacer en nuestra vida. Bien, entonces las bendiciones de Abraham, de dar fruto, de fructificar, de tener hijos naturales y de tener hijos espirituales, es esa bendición espiritual que siempre seguirá nuestras vidas. Pero hay otra también que nos acompaña, y es las bendiciones materiales o la bendición de Jacob. ¿Ustedes recuerdan a Jacob? Ya hablamos de eso también. Las bendiciones materiales es el resultado de creer en las promesas de Dios, en lo que Dios dice acerca de nosotros. Qué hermoso, ¿cierto? Las bendiciones materiales son el fruto de vivir la vida del reino. Escuchen, es el resultado de entender la paternidad de Dios. ¿Usted sabe qué es entender la paternidad de Dios? Primero, que Jesucristo era el unigénito, es decir, el único hijo, y después, con todo lo que hizo, el acto redentor en la cruz del Calvario, pasó a formar parte de la primogenitura, del primogénito de entre los hombres. Ahora, Él es el primogénito y con Él nosotros somos también primogénitos de la familia de Dios. Entonces, entendamos esto. Cuando Jacob nació, en el mismo vientre compartían su hermano Esaú y Jacob. La palabra dice que Esaú nació primero y agarrado de su talón venía Jacob. Es decir, Jacob deseaba la primogenitura. Pero en algún momento de la historia de Jacob y de Esaú, Esaú vende su primogenitura por el famoso plato de lentejas que usted y yo conocemos. Pero resulta que Esaú estaba engañando a Jacob, porque un día Isaac le dice a Esaú, su hijo mayor, le dice que lo quiere bendecir, que vaya, case, traiga un preparado de un guisado de su casa para que él coma y así lo bendiga. Entonces Rebeca, que conocía la bendición de que Dios iba a implantar sobre la vida de su hijo primogénito y entendía que Esaú despreciaba esa primogenitura, es decir, despreciaba ser el primero en la casa de su padre, es decir, la gracia de Jesucristo, ella le dijo a su hijo Jacob que fuera, que preparara. Ella le prepara un guisado. Dice la palabra que era velludo. Esaú era velludo, pero Jacob no era velludo, era lampiño. Y entonces la mamá le ayuda para que él tal vez coloque el cabello del mismo pelo de la cabra que mató. Y cuando llega a la bendición con su guisado, Jacob primero que Esaú, Isaac lo bendice. Y quiero hablarles de la bendición de Isaac sobre Jacob. La bendición de Isaac sobre Jacob tiene las siguientes premisas. Libro de Génesis capítulo 27, verso 27 y 29. Vamos a encontrar ahí dos bendiciones. La bendición que hace la familia de Rebeca en el Génesis 24, 58 al 60, que es una bendición igual a la que Isaac declara sobre Jacob. Génesis 24, capítulo 24, versos 58 al 60. Dice, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, sus hermanos, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. O sea, seas la mamá de millares. Recuerde que Rebeca, esposa de Isaac, mamá de Jacob, el mismo que un día Dios le cambió el nombre y le puso Israel, el papá de las 12 tribus de Israel, de nuestros descendientes. Gloria a Dios. Entonces lo bendice con la fructificación de hacer hijos, de tener hijos, pero también la bendice con las posesiones de los enemigos de ellos, es decir, en las puertas
de las entradas a los pueblos de ese sector de Canaán y de toda la región. La entrada era una puerta en donde se hacían todos los negocios de las diferentes riquezas. Dios, a través de esa bendición, le promete a ella y a sus descendientes que ellos poseerán esas riquezas. Pero la bendición de Isaac tiene algo muy en particular. Y la particularidad de la bendición, según Génesis 27, del 27 al 29, es la siguiente. Vamos a leer. Voy un poco rápido porque necesito avanzar con la enseñanza. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo, y la grosura de la tierra, y la abundancia del trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones, se inclinen ante ti, Señor de tus hermanos. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Vamos a entender la bendición de Jacob, que son las bendiciones materiales. Primero, el rocío del cielo, que es la vida, la fertilidad en todo. Está hablando el verso 27 del capítulo 27. Luego, la grosura de la tierra, que significa la prosperidad en animales y ganados. La abundancia del trigo, que significa la prosperidad en tierras y cultivos. La abundancia de mosto, que representa bienes terrenales en concordancia con la felicidad, el poder disfrutar las cosas que Dios nos da con salud, bienestar. También representa en la palabra, en la Biblia, el honrar a Dios con nuestros bienes, la alegría del dar o del dador alegre. Vemos cómo está representada aquí las bendiciones materiales. Y para mí es gozo poder entender esa bendición de la bendición prosperidad o la bendición de las cosas materiales. ¿Cuántas cosas no deseamos en nuestra vida material, en nuestra vida física? ¿Cuántas cosas no anhelamos? Pero quiero iniciar aquí ya con la segunda enseñanza después de este esbozo rápido, y habla sobre la bendición de la multiplicación. Recuerda que en Génesis capítulo 1, verso 27 y 28, Dios habla de dos cosas: fructificar y multiplicar. Y me gozo en estas dos palabras, son maravillosas, porque lo que acabamos de ver es la bendición espiritual que está relacionada con la fructificación y los bienes materiales, incluso la felicidad. Pero cuando hablamos de la multiplicación, hablamos de otras cosas que son profundas en la vida de nosotros como hijos de Dios. Entonces, dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando entendemos las bendiciones materiales, vemos que también dentro de la bendición de Jacob, la que Isaac profirió sobre Jacob, está también que te sirvan los pueblos, es decir, el poder que Dios te entregó a ti por medio de Jesucristo. Que las naciones se inclinen ante ti, es decir, autoridad, y que el Señor, que sea Señor de tus hermanos, es decir, fama y reconocimiento. Dentro de las bendiciones materiales que Dios tiene para ti, entonces no solo comprende la fertilidad en todo, la prosperidad en animales, la prosperidad en tierras y cultivos, los bienes terrenales, el disfrutar de las cosas que Dios te regaló. ¿Tú sabías que eso es una bendición? Hay personas que tienen mucha prosperidad, muchas riquezas, y no las pueden disfrutar. No tienen salud, no tienen tranquilidad, no tienen seguridad. Pero para nosotros es completa la bendición. Cuando hablamos de la bendición de la multiplicación, estamos hablando de ti y de mí. Dios los fructifica y ahora les dice que se multipliquen. En Génesis, ahí en ese mismo capítulo, en el 12, verso 2 y 3, dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré
y te engrandeceré. Entonces, Dios ordena y declara que seamos fructíferos y fértiles. También el Padre se compromete a que esta declaración se cumpla en nuestra vida, pero que también seamos multiplicados, es decir, seamos engrandecidos. Cuando una persona es multiplicada, es engrandecida. Nuestro Padre ha prometido suplir nuestras necesidades. Recuerda que lo dice la palabra, pero también nuestro Padre ha dicho que nos engrandecerá. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 19, la palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios pues suplirá todo lo que nos falta. Estamos hablando de algo que pareciera que fuera una antítesis a la multiplicación. Hablar de la necesidad no es hablar de la multiplicación. Y quiero hacer referencia a la necesidad, a las necesidades, a nuestra necesidad, porque hoy es como un sistema que opera en el mundo. Cuando se habla de las necesidades, son muchas las que padece el ser humano. Pero pues hemos confundido la necesidad con la satisfacción. Por muchos años, grandes psicólogos, sociólogos, filósofos han hablado sobre la necesidad del hombre y las han clasificado. Usted y yo conocemos uno de ellos que se llama Abraham Maslow. Abraham Maslow clasifica las necesidades en dos tipos: las fisiológicas y las necesidades de seguridad. Dentro de las necesidades clasificadas tenemos que las necesidades fisiológicas, como saciar la sed, saciar el hambre, tener buena salud, aliviar el cansancio, aliviar el desequilibrio fisiológico, dormir y tener sexo, que forman parte de las necesidades fisiológicas del ser humano, son las necesidades básicas y las que toman fuerza, pero son las de menor significado, escuchen, en la vida de una persona. Es decir, que tener hambre, tener sed, tener buena salud, dormir bien, no representan una necesidad importante para el hombre. Le voy a mostrar cuáles son las necesidades que para nosotros como seres humanos son más importantes, y son las necesidades de seguridad. Escuchen, la necesidad de tener dinero, la necesidad de tener posesiones, la necesidad de tener una vida asegurada, la necesidad de un futuro predecible, son las que hoy la humanidad más proclama. Son las necesidades que dominan la personalidad del hombre. Escuchen, dominan la personalidad del hombre. Son las necesidades del alma. Y cuando vemos esto, encontramos que dentro de estas necesidades también existen en ese esquema necesidades de amar y de pertenencia. También la voluntad de reconocer y ser reconocido. La necesidad de tener amigos. La necesidad de tener una familia. Y la necesidad de tener una intimidad o una relación con el sexo opuesto. Estas son lo que el mundo ha calificado como las necesidades básicas según Abraham Maslow. Es un hombre que ha estudiado muchísimo sociológicamente las necesidades del ser humano. Y cuando usted las mira, se va a dar cuenta que Dios suple cada una de ellas. La palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que te falta. La palabra faltar es un sinónimo de necesidad. Y estas necesidades que clasifica la sociedad, el mundo, la palabra dice que Dios las tiene cubiertas para ti y para mí. ¿Cuál es nuestro afán? ¿Cuál es nuestra ansiedad en relación a las cosas materiales? Si Dios nos bendice con toda bendición por ser hijos, con bendiciones espirituales, y fuera de eso, Él dice que nos va a multiplicar, entonces ¿por qué estamos tan afanados?
Nosotros, los hijos de Dios en la tierra, a causa de la incredulidad, de la falta de fe, hemos caído en el juego del mundo, de buscar las necesidades que dominen nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestra alma. Dios suplirá toda nuestra necesidad. Lo que nos falte es la promesa de Él para sus hijos. La bendición de los primogénitos, según Isaac, Dios la cumple en nosotros, que somos primogénitos con Cristo. Escucha. La bendición de la multiplicación es algo maravilloso, miren. Hay una frase muy especial que he escuchado y es que Dios no suma ni resta, Él solo multiplica. Me parece genial esa frase, que Dios no suma ni resta, Él solo multiplica. Y quiero darle, del estudio que he hecho, algunas pautas de lo que significa el Dios multiplicador. La multiplicación en matemáticas es la forma más rápida de llegar a un objetivo. Escuchen. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 13, verso 12, que Él tiene que al que tiene le será dado más y al que no tiene le será quitado aún lo que no tiene. Eso es algo que ante la mente humana es imposible de entender. Es imposible de entender. La multiplicación en nuestras vidas es por la acción de nuestras manos, a causa de obedecer la palabra de Dios. Dios te bendice y suple tu necesidad, pero para que el Padre le sobreabunde en todos los ámbitos de tu vida, necesitas poner a obrar tus manos, poner a trabajar tus manos. Y quiero referirme en este tiempo a eso. El Padre multiplicará en tu vida cuando lo que te sobreabunde lo utilices para toda buena obra. Entonces, estamos encontrando dos parámetros. Primero, que Dios va a sobreabundar la obra de tus manos. Eso se llama multiplicar. La bendición de Dios la tenemos por posesión, ser hijos de Dios. La bendición de la fructificación en ámbitos espirituales y en ámbitos naturales. Tenemos para vivir, tenemos vivienda, tenemos alimento, tenemos agua, tenemos dinero con lo que nos podemos mover, tenemos trabajo con lo que podemos realizar las cosas, tenemos una familia, tenemos relaciones, tenemos amigos, pertenecemos a una sociedad, pero todo esto se puede multiplicar. ¿Cómo multiplicamos nuestros amigos teniendo una congregación? ¿Cómo multiplicamos nuestro dinero sabiéndolo manejar, ahorrando proporcionalmente, sembrando en buena tierra? ¿Cómo podemos multiplicar nuestro dinero? Esforzándonos en nuestro trabajo, porque multiplicamos la bendición que Dios nos da. Es lo que no podemos dejar de entender. Una cosa es la bendición y otra la multiplicación, pero la multiplicación forma parte de esa bendición del corazón de Dios. El Padre multiplica todo en tu vida cuando lo que te sobreabunde lo utilices para toda buena obra. La bendición de la multiplicación está directamente ligada a la felicidad y al ser bienaventurado, es decir, doblemente feliz. Recuerda que parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros es que seamos sobreabundados en todas las cosas, incluso en nuestra alma, dice la palabra. Bien, debemos de renovar en nuestra mente, nuestro entendimiento, para comprender que lo que somos y lo que tenemos es don de Dios. Nuestra bendición proviene de Dios, por promesa. Escuchen, nunca faltará nada, nunca faltará nada. Que a veces haya escasez no implica que seamos faltos de lo que Dios quiere dar. Su abundancia, su cosecha, estará definido por la obra de tus manos, por lo que tú hagas, por lo que tú siembres, para poder definir qué cosechas. En Jeremías capítulo 30, verso 19, dice: y saldrá de ellos acción de gracia y voz de nación, que está
en regocijo y los multiplicaré y no serán disminuidos. ¿Sí ven que Dios es Dios de multiplicación? Y los multiplicaré y no serán menoscabados. Doblemente multiplicados para que no sean disminuidos, para que no haya disminución en las cosas que tú haces y para que tu vida no sea menoscabada, es decir, tu vida no sea despreciada, no sea vituperada. Son de las cosas importantes de Dios. Hebreos capítulo 6, el verso 13 y 14 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor que él, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. El Dios te bendecirá con abundancia. También Él habla de que Él te multiplicará grandemente. Y esa multiplicación grandemente es la que me da gozo y alegría de entender que Dios no es un Dios de la escasez. Dios es un Dios de la sobreabundancia. Y en 2 Corintios capítulo 9, verso 8 y el verso 10 y el 11, dice 2 Corintios 9, 8, 10 y 11, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, abunde, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Siempre queremos tener muchas cosas, queremos tener multiplicación de todas las cosas, pero no queremos que esta sobreabundancia sea para toda buena obra, sino que queremos atesorar para nosotros. Queremos tener multiplicación para que nuestra vida, para que podamos cumplir sueños, a veces hasta extravagantes, o a veces comprar o conseguir cosas que no necesitamos, y es lo que Dios no quiere que hagamos con la multiplicación que nos entrega. Dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Es decir, que Dios, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. Escuchen, proveerá y multiplicará. La multiplicación es porque parte de la naturaleza de Dios. Dios es un Dios multiplicador. Dios no suma ni resta. Dios multiplica. La palabra en Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, encontramos varias cosas aquí en la multiplicación para nuestras vidas. Dios quiere hacernos fructíferos, pero Dios quiere que esa bendición de la fructificación, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida material, en nuestras necesidades materiales, y no solo en nuestras necesidades materiales, sino en aquellas que tienen que ver con nuestra alma, necesidades de nuestra alma, de afecto, necesidades de socialización, aceptación social. Todas ellas Dios quiere que seamos multiplicados en ellas, es decir, que seamos reconocidos. Por eso la bendición de Isaac es tan importante cuando la entendemos. La bendición de Isaac implica que tú y yo tengamos las cosas sobreabundantemente, que tú y yo tengamos las cosas que Dios quiere que tengamos, pero que sean multiplicadas para toda buena obra, para todo lo que Dios quiera que tú hagas con otras personas. Dios quiere darte bendiciones, Dios quiere multiplicar tu vida, pero quiere que tú tengas un propósito con esa multiplicación. Todo lo anterior son bendiciones de Dios para sus hijos. Lo que hará el Señor para que nuestras necesidades sean suplidas no tiene límite, porque Dios es un Dios que no tiene límites. No guardar la palabra en nuestro corazón ni ponerla por obra determinará muchas cosas. Entonces, para finalizar, quiero mostrarle todas aquellas cosas que impiden que la multiplicación en nuestra vida se dé. Hay cosas muy profundas en la palabra, hay cosas muy dicientes en nuestra vida,
que van a impedir que la multiplicación en nuestra vida se dé, que la palabra de Dios manifieste su gloria en nuestra vida. Y quiero mostrarles esos aspectos. La primera cosa que impide que Dios no pueda multiplicar nuestra vida y bendecirla como Él quisiera, está determinada por no guardar su palabra, por no hacer la vida en nuestro corazón, de que no la pongamos por obra. Deuteronomio capítulo 28, verso 8 y 9, dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. Un factor fundamental para que nuestra vida sea en esa bendición multiplicada es que guardemos la palabra en nuestro corazón, que la tengamos en nuestra mente para que la podamos usar cada vez que la necesitemos en nuestra vida cotidiana. Otra se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 1, 2 y 3. Dice que sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, meditar en la palabra nos hará firmes para poder dar fruto, porque seremos plantados junto a corrientes de agua viva. En el libro de Josué, capítulo 1, versos 7 y 8, la palabra dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, siempre la palabra en nuestra vida será el motor fundamental, será esa acción que debemos tener en cuenta para que las bendiciones de Dios se activen en nosotros para multiplicación. Amados, las necesidades están en todo lugar. Toda persona tiene necesidad, pero no podemos seguir escaseando en todas las cosas. Necesitamos proyectarnos a otro nivel, en los diferentes niveles de nuestra vida. En el ir y hacer discípulos, en el ir y predicar el Evangelio, en ganar almas para Cristo, debemos movernos fuertemente para multiplicar esta acción y recibir ese fruto. En nuestra vida material también debemos mover nuestras manos, debemos hacer que nuestras manos sean diligentes para que Dios pueda bendecir la obra de nuestras manos. El otro aspecto que impide la multiplicación es la falta de humildad y mansedumbre. En el Proverbios capítulo 28, verso 25, dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Es decir, que cuando tú dependes de Dios y cuando tú, dice la palabra que bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Heredarán la tierra. Es decir, vamos a poder conquistar grandes cosas en la tierra con mansedumbre. Si dependemos de Dios, que es la humildad, humildad no es vestirse mal, ni vivir así todo el tiempo hablando pasito, no. Humildad es depender de Dios. Humildad es creer que Dios es el que hace todas las cosas y no lo hago yo por mi propia cuenta. Y mansedumbre implica que debo ser una persona que atiende a la voz de Dios, que atiende a las directrices que Dios tiene para mi vida, sin refutar nada de lo que Dios dice que debo hacer. Ser manso es obedecer, es creer y es obedecer. Entonces, la palabra dice que el altivo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Es decir, que si hay altivez en tu corazón, no habrá prosperidad.
El otro aspecto que impide la multiplicación es la falta de esfuerzo y valentía, la pereza. En Deuteronomio capítulo 28, verso 12, dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Dios bendecirá la obra de tus manos cuando tú no seas perezoso, cuando no te falte esfuerzo. Ser esforzado es tener que levantarnos y hacer lo que nos corresponde. La obra de nuestras manos son los talentos que Dios te ha entregado. ¿Qué talentos te ha entregado el Señor? ¿Cuántos dones te ha puesto en tus manos? ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Los estás poniendo a obra para que el Señor los multiplique? Porque es que Él bendice, Él multiplica, es la obra de tus manos. Hay una bendición definida para ti. No tienes que hacer nada. Dios lo hace por ti, pero no seas escaso, porque Dios no es un Dios escaso. Muévete, pon de tu parte para que el Señor multiplique eso que Dios quiere hacer en ti, para que tú tengas más, para que puedas tener más, no para satisfacerte a ti mismo, sino para toda buena obra, dice la palabra. En Proverbios capítulo 10, versos 4 y 5, la palabra dice: la mano negligente, es decir, el perezoso, empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Es decir, hay personas que no han entendido que Dios bendecirá la obra de sus manos, que tienen que levantarse y hacer lo posible, porque Dios hará lo imposible. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versos 9 al 11, hemos hecho un recorrido panorámico de la palabra fundamental. Dice: el perezoso, oh perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzarte un poco de manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es decir, que cuando tú pretendes con pasividad, no con paciencia, con pasividad, tratar de multiplicar tu vida, lo único que harás es pobreza. Debes de animarte en la palabra, lo que Dios dice de ti, y si has tenido fracasos, si has tenido derrotas, levántate y comienza nuevamente. Los grandes hombres han tenido muchos fracasos. No implica que tengas debilidades, no implica que en tu vida no tengas toda la educación o todo el bagaje o toda la experiencia, que no hables bien. Eso no implica nada para que seas multiplicado. Dios multiplicará la obra de tus manos. Es decir, que si tus manos tienen dones y talentos, no necesitas hablar, no necesitas expresarte, sino trabajar con esos dones y talentos para que el Señor te multiplique. La tacañería es otra de las cosas que impide que seamos multiplicados. Ser tacaño. La tacañería significa que seamos ambiciosos. El tacaño, en Proverbios 28, 22, la palabra dice que el tacaño ansía enriquecerse sin saber que la pobreza lo aguarda. Es decir, toda persona que atesora, que quiere multiplicarse para atesorar, entra en él una ansiedad y una ambición de tener más que representa la tacañería. Y esta persona está pronto para entrar en un estado de pobreza, porque Dios no bendice las personas tacañas, las personas que atesoran para sí. En el libro de Lucas capítulo 6, verso 38, dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a dar. Hebreos 3:5 nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé
ni te dejaré. Y en el libro de Proverbios, capítulo 11, versos 24 y 25, la palabra dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y finalmente, quiero compartir este pasaje del segundo libro de Corintios, capítulo 9, verso 6. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Mis amados, hemos hecho una revisión panorámica de la palabra relacionada con todas aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. La bendición de Dios es sin límite para nosotros. Dios nos provee y nos da toda nuestra necesidad. Es decir, que ni en nuestra alma ni en nuestra vida material deben haber necesidades. Si hay alguna necesidad que no ha sido suplida, es necesario que revisemos nuestra vida. ¿Qué está impidiendo que esa bendición llegue a nosotros? ¿Habrá negligencia? ¿Será tanta nuestra falta de entendimiento de la palabra que ni siquiera hemos permitido que las bendiciones espirituales, que son las naturales de Dios para nosotros, que son las que no necesitamos hacer nada para que lleguen a nuestra vida, no están llegando? ¿Será que tenemos nuestras manos o nuestra vida puestos nuestros ojos en otras cosas, en otros dioses? ¿Será que Dios hará? ¿Será que Dios no podrá hacer en nosotros porque hemos quitado toda nuestra dependencia de Él? Si esas bendiciones espirituales y materiales, que todas juntas son espirituales según Efesios, no han llegado a nuestra vida, ¿podemos hacer un alto y preguntarnos qué puede estar pasando? ¿Será que tú no has entendido que como hijo de Dios eres una persona espiritual y que las personas espirituales obedecen a lo espiritual? ¿Que tu dependencia no es el dinero, no es lo material? ¿Será que hay ansiedad, hay preocupación, hay afán en tu vida? Y eso impide que Dios manifieste su gloria en tu vida, que es su gloria la que se refleja a través tuyo. ¿Habrán cosas que estarán impidiendo la multiplicación? ¿Será que te has conformado con las cosas que tienes? ¿Será que has intentado declarar para tu vida que tú no puedes? ¿Será que has declarado sobre tu familia que no hay cosas, que hay cosas que son imposibles de realizar, de alcanzar? ¿Será que tu lenguaje y tu forma de hablar no es la adecuada? ¿Será que falta unidad en tu casa? ¿Será que tu prioridad no es Dios y su palabra? ¿Será que tienes otras prioridades? Pues esas son las grandes preguntas que como hijos de Dios hoy nos hacemos. Preguntas que tienen una respuesta en la palabra. Y esa respuesta es la que hoy Dios tiene para ti. Amado, Dios quiere que tú seas prosperado en todo como prospera tu alma, dice el Señor. La prosperidad, desde el ámbito material, desde el ámbito espiritual, está dada por Dios. Pero que tú puedas mostrar desde la gloria de Dios, que la gloria es todo lo que Dios hace en tu vida y se refleja al mundo. ¿Qué estás reflejando tú al mundo? ¿Qué estás reflejando como hijo de Dios? ¿Estás entregando lo mejor de Dios por medio de tu vida a la gente, a tu hogar? ¿Estás viviendo en esa dimensión que Dios quiere que tú vivas? ¿En todas las áreas? ¿Será que
¿Te enfocaste más en lo material y dejaste lo espiritual a un lado? Puede pasar. Y no suena a pecado, no se ve grave. Pero cuando eso pasa, muchas bendiciones de la multiplicación escasean. Vas a tener las cosas que necesitas, pero lo que es la multiplicación para que te proyectes se va a demorar en tu vida. Yo te invito en esta hora para que medites un poco sobre qué puede estar pasando. Somos hijos del Rey de Reyes. Somos hijos del dueño del oro y de la plata. Somos hijos del gran yo soy, el Todopoderoso. Pero en nuestra vida hay temor. Hay personas que están en pánico con lo que está pasando. Y la palabra dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Es una bendición espiritual la seguridad que Dios tiene para ti. Pero tú no lo estás creyendo. Estás paniqueado en casa, creyendo que te alcanzará. Y le das más credibilidad a la ciencia que a lo que Dios dice en la palabra. Tienes dificultades económicas y estás pensando que el banco te quitará la casa. Estás pensando que te quedarás sin empleo. Tu fe está puesta en tus propias fuerzas, no en lo que Dios dice. Tu sanidad, la bendición de la sanidad. Recuerda que en la bendición a Jacob habló de rebosar en mosto. El mosto es la alegría de las personas, pero el mosto literalmente es el jugo concentrado de uvas. Pero ese jugo concentrado de uvas tiene una composición que te hace sentir alegre. Y de esa alegría es la que habla la bendición del Señor. Por eso la bendición del Señor trae riqueza. Ella enriquece, no trae pobreza. Es esa bendición perfecta que habla la palabra. Por eso hoy te digo, mi amado hermano, amigo, tú que estás ahí escuchando esta enseñanza, si no eres bendecido, o mejor, si no estás alegre con lo que el Señor te ha dado, es porque hay situaciones en tu vida que no te están permitiendo vivir la bendición de Dios. Dios es fiel, su palabra es verdad, y la felicidad, el Macarios, la felicidad del doblemente feliz de las bienaventuranzas que habla la palabra, son bendiciones de Dios para nosotros. Las bendiciones del fruto del Espíritu son bendiciones espirituales para nuestra vida. Todas ellas edifican nuestra vida. Así como nos sentimos bien con dinero, con posesiones, con viajes, con riquezas, también nos sentiremos bien con la felicidad y la palabra de Dios. Ahí donde está, cierre sus ojos y digámosle al Señor, traigamos a Él nuestra vida. Depositemos en Él nuestra ansiedad, nuestro afán, nuestra necesidad. Hagamos que la vida de Dios en nosotros sea realidad. Que su gracia, que nos permite la posición que tenemos hoy en la familia de Dios, como santos, porque pertenecemos a la familia de Dios, y que su gloria, que es todo lo sobrenatural de Dios en nosotros, que refleja al mundo la gloria de Dios, su gloria, esté en nosotros día a día, formando nuestra vida. Cierre sus ojos ahí donde está y orémosle al Señor y digámosle al Señor que queremos proyectarnos, que queremos que nuestros sueños se hagan realidad, pero que al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nuestra vida anhele la búsqueda de la presencia de Dios. Como dice la palabra, meditar en su palabra de día y de noche, poner en práctica todos esos principios de la palabra, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tal vez estás dejando de lado la palabra,
Tal vez estás dejando de lado la vida del Espíritu, que es la parte fundamental para los hombres espirituales, para los hijos de Dios, para los que somos guiados por el Espíritu Santo. Tal vez te has ocupado mucho de lo material, y lo material viene por añadidura, dice la palabra. Hoy céntrate en que el Señor es tu proveedor. Ámale, cumple su palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ve y enseña la palabra para que otros conozcan de él. Y vas a ver cómo Dios va a sobreabundar tu vida. No solamente la bendición se manifestará, sino que la multiplicación, la sobreabundancia, el engrandecimiento que dice la palabra llegará a tu vida. Dejemos atrás nuestros conceptos, dejemos atrás lo que pensamos, dejemos atrás nuestras palabras de no puedo, soy pobre, estoy enfermo, es que soy débil, es que no he tenido posibilidades. Dejemos atrás todo eso y enfoquémonos en la bendición de Dios. Enfócate en la bendición de Dios. Enfócate en lo que Él ha dicho de ti, en sus pensamientos acerca de ti. Estoy en esta ministración. Espero que con sus ojos cerrados esté entendiendo, esté visualizando su problema y entregándoselo al Espíritu Santo de Dios. Dígale: Espíritu Santo, te entrego mi problema, te entrego mi falta de fe, te entrego mi decisión de poner más mis ojos en las cosas del mundo antes que poner mis ojos en ti. Entrego mi vida. Yo tal vez no lo he entendido por revelación del Espíritu, pero hoy quiero hacerlo y te doy la autoridad, Espíritu Santo, sobre mi vida, mis emociones, mis pensamientos, de que sean corregidos y enderezados para que mi vida dependa de ti, para que sea un hombre o una mujer que dependa de ti. Yo te pido ahora, Padre, que tu bendición esté sobre mí siempre. Aun cuando es tu promesa, no quiero pensar que se aleja de mí, pero anhelo la multiplicación, porque quiero servirte, porque quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero amar a mi prójimo, quiero ayudar al necesitado, quiero cumplir el propósito de mí. Por eso te pido que cada día manifiestes tu gloria sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, les bendigo en el nombre de Jesús y gracias al Señor por este tiempo que nos permite compartir